les doy la bienvenida a este seminario. Este seminario es de aprovechamiento sustentable de abejas y formación empresarial hacia una economía social. El día de hoy tenemos el placer de que este seminario lo imparta la Fundación Legorreta Hernández. La Fundación Legorreta Hernández es una asociación civil cuyo principal objetivo es impulsar el desarrollo humano y social en las comunidades del estado de Yucatán a través de 4 líneas de trabajo: salud, ciudadanía, educación y empresa. En esta última promueven el empoderamiento de mujeres y hombres mediante el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades productivas, favoreciendo la creación de empresas sociales sostenibles. Y para platicarnos de este tema de aprovechamiento sustentable de abejas y de pues la parte social y la economía social y la formación empresarial, tenemos a Jessica Valeria Pérez Balam y Yasmín García Muñoz. Ellas igual, pues de Fundación Legorreta Hernández. Les voy a platicar un poquito acerca de su trayectoria profesional. Jessica Valeria Pérez Balam es bióloga con estudios de maestría en ciencias agropecuarias y maestría en horticultura tropical, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Instituto Tecnológico de Concal. Participó en diversos proyectos de investigación en el Departamento de Apicultura Tropical del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y con 13 años de experiencia capacitando apicultores tanto para la producción de miel orgánica como convencional y meliponicultores de comunidades de Yucatán y Quintana Roo. Desde 2017 colabora en Fundación Legorreta Hernández y actualmente es líder del programa Producción y Envasado de Miel en todas las comunidades donde tiene presencia esta fundación. También les voy a platicar un poquito de Yasmín García Muñoz. Ella es economista de profesión y enfocada al desarrollo social de México. Realizó sus estudios profesionales en la Universidad Iberoamericana de Puebla con estudios de maestría en Administración Financiera en la Universidad Anáhuac Maya. Desde 2010 colabora en la Fundación Legorreta Hernández a través de la implementación de programas para el desarrollo de habilidades y competencias empresariales de productores rurales. Actualmente coordina el área de la empresa. Dentro de su trayectoria, sus contribuciones se reflejan en el desarrollo de productos orgánicos y artesanales y ha contribuido a establecer un comercio justo con aliados comerciales a nivel nacional. Ha implementado y desarrollado proyectos en alianzas con diversas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Y pues bueno, la verdad es que es un placer para nosotros tenerlas aquí. Le agradezco en nombre de la Secretaría de Desarrollo Sustentable su participación. Agradezco a la Fundación Legorreta Hernández y a Yasmín y a Valeria por estar con nosotros. Y pues bueno, queremos escuchar su experiencia en su campo de trabajo, los proyectos que tiene la Fundación y sobre todo este aprovechamiento sustentable en este tema tan importante como son las abejas, que yo creo que ahora están pues un poco en peligro. No un poco, están en peligro y creo que este tipo de proyectos pues son muy importantes, sobre todo por el área donde estamos, ¿no? Aquí en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán, somos un estado rico en este tipo de biodiversidad y de especies. Y pues bueno, bienvenidas Yasmín y Valeria, las escuchamos. Muchísimas gracias Alejandrina por la presentación y muchas gracias por la invitación a este seminario. Nos es pues, un grato estar aquí. Esperamos que podamos compartirle esto que bien mencionas, es el trabajo que hemos hecho en campo ya durante 10 años aquí en la región de Yucatán por parte de Fundación Legorreta Hernández. El día de hoy tenemos como contenido 6 puntos. Les daremos una breve introducción de qué es Fundación Legorreta Hernández, de ahí un poquito sobre qué es el área de empresa. Pasaremos por parte de Valeria a la parte de, bueno, el contexto de esta ventana de qué son las abejas, para después compartirles un poco de la profesionalización de las actividades que hemos hecho en campo y de ahí el impacto de la economía social a través de las sociedades apícolas con las que estamos trabajando. Bueno, Fundación Legorreta Hernández nace en el 2010
por impulso de la señora Andrea Hernández y el señor Alejandro Legorreta, quienes muy preocupados y ocupados por crear acciones en favor de el beneficio social del país y sobre todo ante todas las problemáticas sociales que existen, crean esta organización bajo 4 líneas estratégicas que son con las que trabajamos en la región de Yucatán, que son salud. En el área de salud buscamos el promover una vida más saludable, ¿no? Tenemos talleres desde la parte física, de la parte de alimentación, en la parte de higiene, en la parte emocional. ¿No? Tenemos la parte de ciudadanía, ahí se trabaja con niños y con jóvenes para promover esta participación democrática en las comunidades, en donde se vuelvan actores de solucionar las problemáticas que ocurren en su territorio y que estas acciones pues surjan de manera endógena, en donde los jóvenes que viven en su mismo territorio sean los agentes de cambio que estén transformando a la sociedad. En la parte de educación, creamos vinculación con diferentes instituciones para fomentar la educación formal y llevar a las comunidades estos servicios que muchas veces pues, no llegan. Entonces tratamos de ser este puente y este creador de oportunidades para fomentar la educación formal y también se aborda sobre todo crear el pensamiento crítico, ¿no? Y en donde las personas vean pues lo necesario de estar en una educación continua y de estar aprendiendo. Y en el área de empresa, lo que hacemos es justo identificar estas actividades productivas que en los territorios se ha heredado de generación en generación y entonces a través de un emprendimiento colectivo las personas puedan crear una empresa social que les permita desarrollarse de manera personal, les permita desarrollarse como manera familiar y se busca la parte comunitaria. En esta área de empresa es donde se encuentra el proyecto de miel que trabajamos desde el 2010, comenzando a trabajar en la comunidad de Techán de Palomeque y de ahí se ha llevado a otras comunidades. Contamos con 4 empresas sociales que impulsamos todos los días, en las que trabajamos todos los días, un gran equipo, el día de hoy solo se encuentra Valeria y yo, pero bueno, atrás hay un equipo enorme. Son 4 empresas, la primera es de textiles artesanales, trabajamos con mujeres, la segunda es de granjas agroecológicas, el tercero es de la creación de productos artesanales de madera y la cuarta es el proyecto de miel. Y bueno, ahorita Val les va a platicar sobre esta ventanita y este maravilloso mundo por el que estamos aquí el día de hoy, que son las abejas. Gracias. Bueno, les voy a platicar sobre las abejas. Antes que nada, también quiero agradecer nuevamente el interés de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Gracias a Alejandrina por la invitación a este seminario. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las abejas. Como bien dijo Ale, las abejas están en peligro. Pero, ¿qué es una abeja en realidad? Cuando a todos nos preguntan qué es una abeja o mira una abeja, a todos se nos viene esta abeja a la mente. Esta es la abeja más famosa del mundo, se llama Apis mellifera y es muy importante por la producción de miel a nivel mundial. Sin embargo, esta es una de las especies de abejas que existen en el mundo, de las 20,000 especies de abejas que existen. Nosotros trabajamos con 2, con Apis mellifera y con Melipona bichi, que vamos a hablar más adelante. Entonces vamos a ver, para saber de dónde vienen las abejas, qué realmente son, vamos a ver la clasificación taxonómica. La taxonomía es una rama de la biología que se encarga de ordenar y clasificar a los seres vivos. Bueno, aquí hay una imagen muy bonita de una clasificación de los seres vivos en un libro de biología. Y aquí están los protistas, las plantas, los hongos y animales. Las abejas pertenecen a los animales que tienen características en común como tener la capacidad de locomoción, es decir, trasladarse de un lugar a otro de manera interna y no como, por ejemplo, algunas plantas que se mueven por acción del viento. También tienen otras características como que la mayoría de los animales se reproducen de manera sexual.
y también tienen tejidos especializados, muchas veces formando órganos que tienen funciones específicas, altamente especializadas. Bueno, los animales los vamos a dividir en vertebrados e invertebrados. La abeja aquí, como pueden ver en la pantalla, está ahí en un marco dorado, pertenece a los invertebrados. Los vertebrados son a los que estamos más acostumbrados a ver, las aves, los mamíferos, los peces. Dentro de los invertebrados hay un grupo muy grande y muy diverso que se llaman artrópodos. Estos artrópodos tienen las características de tener un cuerpo segmentado. Por cada segmento tienen apéndices, o muchas veces son patas. Tienen un exoesqueleto de quitina que recubre y les da soporte y les da protección a los órganos internos del medio ambiente. Y esta quitina es una molécula muy parecida a la queratina que tenemos los seres humanos, de donde viene nuestro cabello y nuestras uñas. También poseen patas articuladas, todos los artrópodos. ¿Qué significa? Bueno, de ahí toman su nombre. Artrópodo significa patas articuladas. Las abejas están dentro de ese grupo, por lo tanto tienen patitas articuladas. Y presentan ecdisis, que es una muda. Al tener este exoesqueleto de quitina, evita el crecimiento. O sea, para poder crecer, los artrópodos deben mudar esa capa de quitina. Bueno, ahora, dentro de los artrópodos hay un grupo, el grupo más grande es el de los insectos. Hay otros grupos de artrópodos que son, por ejemplo, los arácnidos, donde están las arañas, los alacranes, los miriápodos, donde están los ciempiés, los crustáceos. Pero los insectos son el grupo que se dice más exitoso sobre la Tierra, ya que están descritas más de 1 millón de especies de estos insectos. Y se caracterizan por tener 6 patas. Otro nombre que se le da a los insectos es hexápoda. Así es, las abejas tienen 6 patitas. La mayoría de los insectos atraviesa por 4 estadios. Son el huevo, la larva, la pupa y el adulto. Ahora, dentro de los insectos, las abejas pertenecen a un grupo que se llama Hymenoptera, junto con otras avispas y junto con las hormigas. Características de los Hymenoptera: tienen 2 pares de alas membranosas, lo que da el nombre a su grupo. Hymenoptera significa alas membranosas. Las hembras poseen aguijones, tanto para defensa, y en el caso de las avispas, algunas avispas también les sirve como aparato ovipositor, ya que muchas de ellas son parasitoides, es decir, depositan sus huevos o larvas dentro de otros organismos, muchas veces dentro de otros insectos. Y bueno, son polinizadores muy importantes. Ya llegando más al fondo está la superfamilia Apoidea, en donde se encuentran las avispas, 3 familias de avispas específicamente esfecoides, y las abejas. Las abejas tienen 7 familias diferentes. ¿Cómo podemos diferenciar a una abeja de una avispa? Bueno, la característica más importante es la dependencia de las abejas, ahí como la ven sobre una flor, hacia los recursos que le ofrecen las plantas, los recursos florales, el polen y el néctar, para alimentar a su cría. Al contrario de las avispas son depredadoras, alimentan a sus crías muchas veces con arañitas u otros insectos. Otra característica que tienen en común es que las diferencia, es que las abejas generalmente tienen el cuerpo más robustito y tienen pelos ramificados o plumosos, y las avispas pues no son plumosas, o sea, no son peluditas y son más delgadas. Bueno, ya habiendo visto todas las características que tienen las abejas, ahora pueden decir, las abejas son animales invertebrados con patas articuladas, exoesqueleto de quitina, que pertenecen a la clase insecta del orden Hymenoptera, dentro de la superfamilia Apoidea. Y se diferencia de las avispas, como resumen, por la dependencia del polen y el néctar para alimentar a sus crías.
Dentro de las abejas también existe un grupo muy diverso y muy importante. Ahora vamos a ver. Uno de esos grupos son las abejas corbiculadas. Aquí los vamos poniendo porque dentro de este grupo están las dos tribus de abejas con las que nosotros trabajamos. Bueno, trabajamos con las abejas melíferas, que son de la tribu Apini, y con Melipona bichi, que pertenece a la tribu Meliponini. Aquí hay otras dos tribus, la Euglossini, que significa, tienen una glosa larga, son abejas de las orquídeas, abejas altamente especializadas para visitar y polinizar orquídeas. También están los bombini, que son los abejorros, también son importantes para la polinización y muy utilizados en polinización de cultivos agrícolas. Bueno, los meliponinos es un grupo muy diverso, al contrario de los apini, que solamente tienen un género de abejas, que es Apis, con 9 especies de abejas. Apis mellifera es una de las 9 especies. Meliponinos, en cambio, son 500 especies en el mundo. Se distribuyen en los trópicos y subtrópicos. Para México hay 45 especies diferentes de meliponinos. No es lo mismo decir las meliponas que decir los meliponinos. Todos estos son abejas sin aguijón. Hay tanto especies que se llaman meliponas. En Yucatán hay 2 especies de melipona, la Melipona bichi y la Melipona yucatánica, que es endémica. Y tenemos otros géneros como la trigona, frisiomelita, escaptotrigona. Entonces, al hablar de las abejas sin aguijón, nos debemos referir como grupo a la tribu Meliponini o meliponinos y no meliponas como muchos acostumbran. Ahora, algunas diferencias, me refiero a esto porque son las 2 abejas con las que nosotros trabajamos. Algunas diferencias entre Apis y Melipona es la más obvia, que los meliponinos, a que pertenece Melipona bichi, no presenta un aguijón funcional, no pican, al contrario de la abeja melífera. Entonces, la forma de defensa generalmente es por medio de sus mandíbulas, mordiendo a los enemigos de la colmena, o si ya entró a la colmena y no lo pueden sacar por el peso o tamaño, lo propolizan. Otra diferencia es la forma de almacenar la miel y el polen. La abeja melífera, como en la foto de la izquierda, lo almacena en los mismos panales, en los mismos hexágonos de la misma forma que almacenan la cría. Al contrario de la abeja melipona, almacena sus recursos en unos potes o ánforas aparte de su panal de cría. Su panal de cría pues tiene las celdas pequeñitas y las ánforas pues son grandes, que llegan a tener dentro de 7 mililitros hasta 15 mililitros de miel en cada una de las ánforas. Y está separado del nido de cría. Otra diferencia muy importante, y la cual le confiere a la melipona una ventaja en cuanto a la falta de parásitos dentro de las celdas de cría, es la forma en la que alimentan a su cría, que en el caso de la abeja melífera ha sufrido un poco porque la alimentan de forma abierta o gradual, es decir, en el panal la reina pone un huevecillo, pero ese huevecillo en uno de los hexagonitos, ese huevecillo brota, emerge, eclosiona y se convierte en una larvita. Entonces las abejas dejan abierta esa celda y poco a poco les van alimentando hasta que crezcan. Pero hay uno de los enemigos de la colmena de Apis mellifera que se llama varroa, de los principales peligros, que aprovecha el que la celda esté abierta y entra a parasitar. En el caso de melipona, la forma en la que ellas hacen su panal de cría es de manera masiva, es decir, no les dan poquito a poquito la comida como Apis. Ellas les ponen toda la comida que van a necesitar de una vez, hacen la celdita, lo llenan de comida, la abeja reina ova y enseguida sellan la celda, evitando que parásitos entren en ese momento. Otra de las diferencias es la forma en la que secretan la cera.
Apis mellifera, sus glándulas que secretan la cera se encuentran en el abdomen, pero en la parte ventral, es decir, como en su pancita. Y Melipona secreta la cera en la parte también del abdomen, pero en la parte dorsal, es decir, por su espaldita. Y cómo la utilizan también es muy diferente. Apis mellifera utiliza para construir sus panales la cera en estado puro. Cuando los apicultores ven construcción de nuevos panales de Apis mellifera, se ve muy bonito, de un color muy blanco y quiere decir es cera pura. En el caso de Melipona, ellas siempre van a mezclar la cera con propóleos o resinas que recogen de las plantas. Al mezclarlo, se forma una cera negra o cera de Campeche, le dicen muchos, y con eso, bueno, se llama cerumen, la mezcla de la cera pura con los propóleos. Con este cerumen es con el que construyen todas sus estructuras internas del nido y algunas veces las externas también, las estructuras de entrada. Pero al mismo tiempo esta mezcla de propóleos con la cera pura de los meliponinos le confiere también ventajas, ya que los propóleos, como sabemos también, tienen propiedades antisépticas, antimicrobianas. Entonces, con eso, al estar construyendo sus estructuras de los nidos con los propóleos, evitan también algunas enfermedades que posiblemente le pudieran afectar, así como Apis mellifera tiene varias enfermedades que le afectan a las abejas y Melipona no tiene ninguna que las afecte a tal grado. Solamente tiene uno de los parásitos, un parásito que sí puede acabar con las colmenas, que es un fórido, le dicen nenem, y bueno, tiene un aparato ovipositor que es atraído por el polen abierto en las colmenas o por colmenas débiles. Bueno, estas dos especies anidan en cavidades y ambas son colmenas, viven en colonias, porque, como mencioné, de las 20,000 diferentes especies de abejas que hay, muy poquitas son abejas sociales. Las dos son abejas altamente sociales y viven en colonias perennes, es decir, hay generación tras generación sin que la colmena desaparezca en determinada época del año, como sucede con algunos bombus, por ejemplo. Y también presentan diversas castas y división de las labores. Las castas, bueno, en este caso son la reina y las obreras. Y la división de labores se da en ambas. Eso significa que las abejas más jóvenes se encargan de cierto tipo de tareas, generalmente limpieza en la colmena, en las celditas, alimentar a la cría o alimentar a la reina. Abejas que van creciendo o envejeciendo se encargan de la defensa de la colmena, y las abejas que son ya de más edad son las que se encargan de salir a recolectar recursos, néctar, polen, agua, resinas. Y bueno, ambas especies son de importancia. Ambas son polinizadores de vegetación natural y de cultivos agrícolas. Ambas producen miel, polen, cera y otros productos que el humano puede aprovechar. Ambas son sociales y son de colonias perennes. La abeja melífera en particular, como ya había mencionado, tiene esta importancia económica por el mercado de la miel, que es enorme a nivel mundial. Hay transacciones de hasta 2.300 millones de dólares anuales. Y México ocupa el 9º lugar en producción de miel a nivel mundial, con 61.900 toneladas. Y dentro de México, Yucatán, que es privilegiado con la flora melífera, ocupa el primer lugar a nivel nacional con la producción de 9.800 toneladas, con un valor de la producción de 286 millones, perdón. Y bueno, también es importante
Apis mellifera para la polinización de algunos cultivos, generalmente cultivos frutales como los cítricos. Para polinizar cítricos es muy eficiente esta abeja, y aguacates. Melipona, por otro lado, también es muy importante. Quiero aclarar, América no es la distribución natural de la abeja melífera, fue introducida. Melipona bichi sí es una abeja nativa. El género Melipona, de hecho, es de América, no existe en el Viejo Mundo. Y bueno, esta abeja en especial, la Melipona bichi, fue cultivada por la cultura maya. La cultura maya fue la única en el mundo, no fue la única que desarrolló un sistema de crianza, pero fue la única que lo tuvo tan complejo y tan descrito en los códices que al día de hoy podemos observar la relevancia cultural que tuvo para ellos. O sea que toda el sistema de crianza de la abeja melipona para los mayas está plasmada en el Códice Madrid, otro cortesiano. Tiene importancia ecológica, al ser nativa, significa que está adaptada al tipo de vegetación natural de las selvas de Yucatán, con las que muy probablemente evolucionó. Entonces, tiene gran importancia ecológica. También ha sido de importancia en la salud, también desde los mayas. Utilizaban tanto miel como propóleos para tratar afecciones respiratorias, afecciones gastrointestinales, lo utilizaban como energizante, para curar heridas, etc. Y se sigue usando de manera tradicional para esos fines. Se han descrito, se ha contabilizado aproximadamente 500 productores de melipona en Yucatán, y se han estimado 4.500 colmenas. No hay una producción estimada a nivel estatal, sin embargo, con el número de colmenas, nosotros estimamos que pudiera haber 3.800 litros producidos en Yucatán, que si se pagaran a un precio justo para el productor, porque también hay quienes los venden bajo su precio, tendría un valor de la producción de 5.4 millones de pesos. Gracias, Marlene. Bueno, justo con este contexto, ¿no?, del mercado de la miel y de la parte biológica que ya nos compartió Vale, es donde la Fundación tiene el proyecto de miel. Lo que hacemos en el área de empresa, decimos primero que somos personas, somos familias y somos empresas. Promovemos el empoderamiento de hombres y mujeres y identificamos esta actividad productiva que han heredado para fortalecer sus habilidades y sus capacidades productivas, y con ello podamos impulsar una economía social. ¿Qué es la economía social? Quise poner justo un concepto que hace poco leí, que me parece muy completo, porque es la recopilación de diferentes autores. La economía social es un conjunto de actividades económicas y empresariales que llevan a cabo entidades basadas en la asociación de personas que perciben un interés colectivo, tanto económico como social, y apuestan a un funcionamiento democrático y participativo, tanto en la gestión como en el reparto de los excedentes, en caso de haber, por la autonomía de la gestión y por poner primero al ser humano. Identificamos 4 elementos importantes, ¿no? En primero, que la persona se antepone ante el capital, ¿no? A diferencia de que la persona sea el medio para obtener beneficios económicos, aquí la empresa es el medio para que la persona se desarrolle, se profesionalice, ¿no? Y tenga una mejor calidad de vida, una calidad de vida que las mismas familias demanden, no una calidad de vida creada. Se maximiza el beneficio social porque muchas veces en las empresas sociales la reinversión que sale y las utilidades se vuelven a reinvertir en el mismo territorio de las comunidades. Está centrada en un emprendimiento colectivo en donde hay una asociación de personas
que tienen y comparten un objeto social en común, bajo estructuras horizontales, es decir, que ninguno tiene o una voz o una opinión vale más que la otra. No están en una estructura vertical, sino en una estructura horizontal, en donde todos valen lo mismo y bajo una estructura democrática y participativa. Por eso, ¿qué es lo que hacemos justo en el área? En el área primero se identifica, en este caso, no olvidemos que muchas veces las empresas sociales nacen por una problemática. En este caso, como mencionaba hace un momento Vale, el mercado de la miel es muy grande. Sin embargo, muchas veces este beneficio comercial no llega a los productores de una manera justa. Entonces, la problemática en que en el proyecto de miel se identifica, se visualiza y se vive todos los días en muchas de las regiones a nivel mundial, es justo la que se está batiendo. Con ello, identificamos este grupo potencial para poder trabajar con este grupo de productores apícolas y en este momento ya de meliponicultores, ¿no? Que buscan justo un crecimiento personal, un crecimiento empresarial que está impactando en sus actividades productivas. Gracias. Y bueno, ahora les voy a comentar cómo o la forma en la que trabajamos con estos grupos de apicultores, tratando de abordar esas problemáticas que mencionó Yasmín. Y bueno, primero, dependiendo del caso, se realiza un diagnóstico. En el caso de la apicultura, siempre es un diagnóstico debido a que ellos ya son apicultores. Es una labor que heredaron de sus padres, que aprendieron de sus padres. Y bueno, entonces entramos a hacer un diagnóstico de cómo realizan la actividad, asegurándonos siempre de que se realice con las buenas prácticas de producción y siempre en armonía con el medio ambiente. Para el caso de meliponicultura, que no existía esa actividad en las comunidades que está apoyando la fundación, se decidió entrar con esta labor en el 2014. La fundación quiso rescatar esta actividad importante culturalmente y se establecieron algunos meliponarios o algunos grupos de meliponicultores. Para el caso de Melipona, entonces, más que un diagnóstico, fue capacitación desde el inicio, desde la instalación del meliponario, en dónde se va a instalar, qué características debe tener la vegetación cercana. Se les proveyeron las colmenas de capital semilla y bueno, para asegurarnos de que sea sustentable, solamente se dio como capital semilla el mínimo número de colmenas para que pueda ser un meliponario exitoso y que la mayoría de las colmenas que tengan al día de hoy sean por medio de las divisiones y multiplicación de las colmenas que se les dieron y nunca se va a extraer una colmena del medio natural. Entonces, también esto conlleva una asesoría muy de cerca, muy amplia y de día a día, es un poco más elaborada y no solamente es como un diagnóstico y asesoría puntual como en el caso de apicultura. Aquí en los meliponarios pues es empezar de cero. Entonces también para asegurarnos de que sea sustentable, aunque sí es muy importante, por ejemplo, la producción tradicional por medio de los jobones. Un jobón es un tronco hueco por dentro. Más que nada se impulsa el aprovechamiento en cajas racionales porque cultivar colmenas en jobones implica también la tala de un árbol, o sea, la tala de los árboles para poder realizar los jobones. Sin embargo, sí se tienen algunos como
para las capacitaciones de manejo tradicional, de la importancia cultural, o sea, no dejamos de lado tampoco esa parte. También nos aseguramos de que el capital semilla provenga de meliponicultores que han multiplicado sus colmenas y nunca se le compraría a alguien que haya extraído alguna colmena del medio natural. Bueno, también en el caso de apicultura nos aseguramos de que no se utilicen químicos como por ejemplo algunos apicultores utilizan todavía aceite quemado para que no se suban las hormigas, entonces ahí ya se les da la capacitación y se les da otras opciones para combatir las hormigas u otros enemigos de la colmena sin utilizar químicos que dañen el medio ambiente. Para el caso del envasado, por ejemplo, se utilizan materiales, o para el caso de la cosecha también, nunca se van a utilizar trastes de plástico, eso es tanto también como para el medio ambiente, como para cuidar la calidad del producto. Desde la extracción de la colmena se va directo a frascos o contenedores de cristal, de vidrio, para conservación del producto. Y también, una vez que ya aseguramos las buenas prácticas, tanto en apicultura como en meliponicultura, entonces vienen capacitaciones sobre eficiencia en la producción. Para este caso, por ejemplo, en meliponarios, tuvimos un programa de multiplicación intensiva de colmenas de melipona, porque lo que queríamos era pues, que ellos crezcan, pero a partir de su capital muy pequeño de semillas. Al día de hoy hay apicultores que ya tienen más de 20 colmenas, más de 30, una meliponicultora, perdón, tiene más de 50 colmenas y siempre empezó con 3. Una vez que ya tienen eficiencia en la producción, también contamos con diversificación. Ya se cuenta con productos, además de miel, se cosecha polen tanto de apis como de melipona. Se está empezando también a cosechar propóleos de apis y de melipona. Y bueno, más adelante posiblemente la producción también vaya al lado de vender colmenas. Al día de hoy, ningún apicultor está interesado porque lo que quieren es incrementar su inventario de colmenas. Bueno, esto es lo que hacemos en campo. Para darle valor agregado a esa producción que ya tuvieron en campo y que ya están seguros y capacitados de que su material o su producto es de calidad, se realiza un plan para una producción con valor agregado. Como mencionó Yasmín, fue una de las respuestas a la problemática del bajo precio de la miel en Yucatán. Sobre todo en Yucatán en la península tenemos los precios más bajos por kilogramo de miel de todo el país. Bueno, se analiza la producción, significa cuánto se produce, de qué calidad es, qué características son las que les gusta al mercado. Se crea la marca, se crea una marca con identidad de ellos y con participación de ellos, y se diseñan los productos a vender, igual con su participación de los apicultores y los meliponicultores. También se les da asesoría administrativa desde el campo también. Cabe mencionar que muchas de estas actividades en los 4 rubros se pueden dar de manera simultánea de acuerdo a las necesidades del momento del proyecto, ¿no? Entonces también se da asesoría administrativa en cuanto a formatos, que si trazabilidad o formatos del manejo de las colmenas, formatos de acopio. Ahí tenemos infinidad de formatos ahora por la complejidad en la producción, en buenas prácticas tanto de manufactura y para asegurar la inocuidad de la miel. Bueno, además de asesoría administrativa, también se da asesoría sobre comercialización. Posteriormente, o a la par también puede ser, generamos vinculaciones que no solamente se dan entre la fundación y otras instituciones, sino que tratamos de incluir
a los grupos de productores en esas vinculaciones. Por ejemplo, se da el caso para el acompañamiento a gestión de recursos, se vinculan con la CEDER, o por ejemplo el año pasado que gestionaron un evento que en una de las comunidades de los productores, que fue el Día Nacional de la Abeja, también se vincularon tanto con la CEDER, con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y con otras instituciones para poder realizar ese evento en su comunidad. Además de gestión de recursos, también se vinculan con otras instituciones, por ejemplo, con el Laboratorio Central Regional de Mérida, que es que analiza la miel, una parte de la calidad de la miel, ya que también se manda a analizar no solamente para que cumpla las normas oficiales mexicanas, sino se manda a analizar, por ejemplo, tiene una miel de calidad monofloral, y para asegurar que sea monofloral, se manda a analizar a otros laboratorios de ECOSUR para certificar que en realidad sea lo que están vendiendo. También se tuvieron vinculaciones con Fundación Estados Unidos, México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC, en los cuales se hizo un trabajo muy bueno y muy complejo sobre la calidad, la gestión de calidad e inocuidad en la planta de envasado, en el que se realizó el plan Hazard, análisis Hazard de puntos de control de calidad, y obtuvieron una certificación que se llama Global Markets, la cual les da mayor competitividad en el mercado. También se generaron procedimientos operativos estandarizados, es decir, en la planta están como tal ya descritos todos los procedimientos, tanto en de la producción, por ejemplo, ya saben qué hacer, está en el manual desde que llega un proveedor de miel, que se le va a revisar, que se va a identificar, que se va a registrar, si sí se acepta, si se rechaza, cuánto se va a pagar, etcétera. Entonces, desde la calidad de los proveedores, no solo de proveedores de miel, sino de frascos o de otros insumos. Hasta, por ejemplo, monitoreo del agua potable que se utiliza en la planta de envasado, monitoreo de limpieza, todos los procedimientos que se realizan están en el manual de procedimientos operativos. Y bueno, también se crearon acuerdos y un reglamento interno, que el grupo al momento de sentarse y crear sus acuerdos, no, pues todos tenemos que traer la miel ya colada, o todos tenemos que traer, o sea, si nuestra miel tiene mayor humedad que tanto, no se acepta. Entonces, ya todo por escrito, no existen, bueno, no es que no existan, pero se aminoran muchísimo los conflictos entre el grupo. Y bueno, como transversal, como un trabajo transversal a todo esto que ya se describió, también está un esfuerzo del equipo para que los productores, todo lo que se les enseña y todo lo que se hace, sea de manera autónoma. Entonces también cómo se llega a la autonomía, esto es transversal a todos los procedimientos, es decir, desde lo productivo en campo, lo administrativo y comercialización. Por ejemplo, si hay una capacitación en cómo abordar a un cliente, por ejemplo, un cliente potencial, se hace una cita con un cliente, se acompaña a la persona del grupo de productores con el cliente potencial. La primera vez que se hace, la fundación pues toma un papel importante en dirigir a lo mejor la reunión. Sin embargo, se aclara y se habla antes con el productor de que tiene que estar muy pendiente de todos los aspectos que va a llevar ese procedimiento, porque la siguiente vez él va a tener el papel más importante en la siguiente reunión. Es un ejemplo. En la siguiente reunión ya se deja al apicultor o al meliponicultor tener ese papel principal. O, por ejemplo, otro ejemplo es si en la parte productiva, si ya les enseñamos a hacer una división de una colmena de melipona, ok, la siguiente vez el productor debe tener la principal actividad en la división.
El siguiente paso es la supervisión de la actividad. Los técnicos de la fundación solamente van a ir y el productor va a ser quien haga todo el trabajo. Todo el trabajo, solamente va a estar ahí la persona encargada, el técnico, para supervisar y para que no haya ningún problema mientras el productor esté realizando la actividad. Finalmente, una vez que el técnico da por hecho que ya se realiza de manera correcta, ya podemos decir que llegamos a la autonomía. Siempre existe algún tipo de duda por parte de los apicultores o meliponicultores, sin embargo, como ya son prácticamente autónomos, se pueden resolver esas dudas vía remota, tanto por teléfono, videollamadas. Ok. Bueno, justo ahora de forma interna, el por qué decimos que vamos hacia una economía social y por qué todos los días fomentamos este trabajo en campo y este trabajo con los productores. En la parte y la experiencia que hemos tenido con estos grupos de sociedades apícolas es lo que mencionaba en un inicio, ¿no? Se antepone al individuo, a la persona. Al final, al crear este tipo de empresas sociales, se crea un autoempleo en la comunidad que también se replica a su alrededor y en su entorno, primero comenzando en la esfera de la familia y después pasando a la parte de los vecinos, y depende mucho el crecimiento de la misma empresa. Cuando las personas son dueñas, en este caso, porque eso es lo que se promueve, que los productores sean dueños de la empresa, sean dueños de la marca, y por eso lo que se menciona, que tienen que participar en cada uno de los procesos, porque se tiene que fomentar la autonomía y la autogestión en cada uno de ellos para que puedan continuar en el tiempo. Dado esto, ellos van generando un compromiso con su mismo grupo, ¿no? Al ver que su participación es muy valiosa y es muy exitosa. Si yo me capacito, si yo desarrollo habilidades y si yo aporto a mi empresa va a ir creciendo, ¿no? Mi grupo va a ir creciendo, voy a poder motivar a mi grupo y entonces se genera este compromiso con uno mismo y el compromiso con la colectividad. En un inicio, cuando muchas veces se forma el grupo, ¿no? Ellos no solamente tienen una actividad, ¿no? Y muchas de las personas que trabajamos en comunidades sabemos que son muchas veces en las comunidades donde menos el tiempo se alarga, ¿no? Es donde más corto es. Entonces, no solamente se dedican muchas veces a una actividad productiva, sino que hay diferentes. A medida que va pasando el tiempo y a medida en que hay más procesos y hay una mayor profesionalización de la actividad, entonces van dedicando mucho más tiempo para realizar las actividades, pero siempre se procura que haya un beneficio, sí económico, porque en un principio no olvidemos que estamos aquí por una problemática, que es justo que aumente el ingreso y que llegue este beneficio comercial. Cuando ellos reciben este beneficio, entonces el proyecto empresarial ya se vuelve parte de un proyecto de vida, de un proyecto generacional, cuando van viendo que van surgiendo oportunidades para que también se vaya incluyendo a más familiares, para que también se vaya incluyendo a más productores de la región, entonces ya se vuelve un proyecto de vida. ¿Cómo se organizan y cómo trabajamos la parte de la organización? Que muchas veces es fundamental, ¿no? Aquí ellos son socios, no solamente son trabajadores, ¿no? Sino que son los socios y los dueños de su marca y los dueños de su crecimiento. Hay una igualdad de derechos en cada uno de ellos, así como de obligaciones, y se van formando roles y se va formando la participación de cada uno de ellos. Las relaciones siempre son horizontales. Sí hay un representante, sí hay el que lleva la parte financiera o la parte administrativa o la parte de calidad, ¿no? Y que tiene un rol que desempeñar, que es que funcione bien su área en la cadena de valor de la empresa. Sin embargo, al momento de crear nuevas decisiones y de la toma de decisiones de cualquier aspecto, todos los socios valen lo mismo en su voto, todos tienen la misma participación. Hay una libertad de adhesión, ¿no? Nadie está de manera obligatoria, ¿no? Aquí decimos que cuando son parte de una empresa social es porque creen en su trabajo,
cuando creen en esta idea y en este proyecto y entonces apuestan y están ahí por libertad propia, no por ningún tipo de obligación. En la empresa social de miel, pues cada uno de estos procesos que se mencionaban, porque todo el tiempo van surgiendo desde procesos administrativos, en toda la cadena de producción, la propiedad se vuelve colectiva, a diferencia de una empresa convencional, ¿no? En donde hay tantos números de trabajadores, pero la propiedad solamente son dueños, pues, los que son muchas veces en mayor capacidad de aporte para el funcionamiento de la empresa. No es una propiedad que le pertenezca a todos los trabajadores que son parte de la empresa. En las empresas sociales y en el caso de miel, si hay un desarrollo de tecnología, la propiedad se ha vuelto colectiva en cada uno de los procesos porque cada uno de ellos van compartiendo sus saberes y van desarrollando los conocimientos. Se vuelve una educación continua. Todo el tiempo tenemos que estar creciendo, tenemos que estar fortaleciendo las áreas, ¿no? Entonces se vuelve una preparación para que la empresa vaya avanzando. El territorio, que es la parte pues más importante y la diferencia de esta empresa social, ¿no? Al final, estos productores, hablando de territorio, no hablamos de un espacio solo geográfico, sino de este espacio en donde hay una trayectoria histórica, cultural, en donde vemos el conjunto de estas potencialidades de las comunidades, ¿no? Y en donde entonces el cambio viene de una manera endógena, en donde ellos por sí mismos crean el cambio de su destino y entonces se crean por ellos mismos, crean una oportunidad. Por eso hay un mayor compromiso por su territorio, porque al final de cuentas, en la empresa social y lo que se fomenta es que este compromiso también venga a beneficios ambientales, ¿no? ¿Cómo se hace? Promoviendo en cada una de las acciones, ¿no? Tanto en actividades que no tengan que ver con la apicultura, ¿no? Como puede ser financiamiento de proyectos a jóvenes, como también actividades que tengan que ver con la parte de reforestación, con la parte de concientización de los recursos naturales, con la parte de la valorización de los recursos naturales, a través, en un principio, con las prácticas, con las buenas prácticas, ¿no? Y a través de otro tipo de actividades. Los valores y los principios siempre están presentes, ¿no? La parte de solidaridad, de ser empático con el otro, ¿no? Pasamos de trabajar solamente en la parte individual a poder trabajar en grupo, poder trabajar en parejas, ¿no? Y poderse verse como un conjunto. Parte de los impactos que hemos tenido en el proyecto de miel y también en otras empresas sociales, lo presento bajo 3 niveles, que son la parte individual, la parte familiar y la parte comunitaria. En la parte personal, pues hay este desarrollo de capacidades y habilidades en donde se profesionaliza la actividad, ¿no? En donde también los estándares de producción se vuelven a un nivel, ¿no? Y donde se va desarrollando en conjunto con esto la autoconfianza. Y como decía Vale, se van trabajando todo a la par, ¿no? Y va avanzando en diferentes niveles. Vemos la participación y la autoconfianza con ejemplos que hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, cuando inició, ¿no? Se pone un nombre de la marca comercial para contar la historia del producto, ¿no? Contar qué hay detrás de ello y generar una estrategia comercial, ¿no? Y se pone un logotipo, por mencionar, ¿no? En donde hubo la participación en una asamblea, en donde se votan por las opciones que se presentan, ¿no? Pero 4 años más adelante, entonces el logotipo, solamente por ser el logotipo que me representa, porque ya estuve en un proceso, a lo mejor ya estuve frente a un cliente, ya distribuí mi frasco de miel, ya vi que es mío y que me pertenece, y ya tengo más autoconfianza, que entonces después de 4 años, en el caso de MUCAP, dicen, pues este logotipo a mí ya no me representa. Y entonces tengo ese nivel de participación y hubo este cambio de imagen total de la marca en donde dicen, lo que me representa es una abeja y la pirámide de Chichén Itzá. Entonces quiero eso reflejar en mi marca y en mi empresa.
Entonces hay una reestructura del logotipo y ese tipo de ejemplos que vemos se presentan todos los días y en cada uno de los procesos. Cuando el productor se va apropiando de cada una de las partes de su empresa y de las partes de su propio desarrollo. Hay un mayor autorreconocimiento y una mayor validez por el trabajo que hacen, ¿no? Y eso lo vamos viendo en cada una de las acciones, ¿no? Es un medio para aumentar la productividad, la educación. Cuando yo veo que una capacitación la recibo, la aplico en mi unidad productiva y entonces veo los beneficios que hay en la parte de producción, en la parte de rentabilidad, entonces veo que invertir en mis capacitaciones, en mi desarrollo, pues tiene definitivamente un impacto. Estos grupos se vuelven una red de apoyo entre ellos, ¿no? Ya no solamente soy yo apicultor de una comunidad, sino que soy yo apicultor con mi grupo y con mi empresa social, que estamos cambiando el beneficio que estamos recibiendo de nuestra producción. Entonces, tienen un mayor sentido de pertenencia y se empieza a generar un bien social en su entorno. En la parte productiva, empieza a incrementarse la capacidad, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros en donde empiezan, como dice Vale, con un capital semilla, en el caso de, por ejemplo, las meliponas, ¿no? Con unidades que les permitan un crecimiento sostenible y que después de 4 años aumenta esto en más del 500% y entonces ya tengo la capacidad de reinvertir y aumentar la capacidad productiva, aumentar mi meliponario y entonces aquí hay una gran diferencia y la mayor de las diferencias de la empresa social, que cuando hay esta utilidad hay una reinversión en el mismo territorio. Al yo tener un meliponario mucho más grande, pues estoy dando trabajo al quien va a construir el meliponario, o si tengo colmenas, puedo invitar, en este caso hemos tenido el ejemplo de invitar a sus hijas, ¿no? A ser parte también de la empresa, y entonces yo le doy colmenas y voy creciendo. Y entonces la reinversión, a diferencia de lo convencional, en donde muchas veces las utilidades pueden salirse a otro mercado, a otro territorio, se queda en la misma comunidad, la parte de la reinversión de este tipo de empresas sociales. La parte del compromiso y la innovación en cada uno de los procesos, creando nuevos productos, ¿no? Creando estrategias comerciales, estrategias productivas, hasta simple hecho de poner herramientas, ¿no? Para una reunión mucho más efectiva, va innovando. Entonces las personas están interactuando con esto que les permite esta innovación, pues también pasarla a otras esferas y romper las rutinas en muchas otras cosas. Hay un incremento, por supuesto, del presupuesto familiar porque hay un aumento en el ingreso, ¿no? Lo que buscamos siempre es, ante cualquier costo que se determine, se tiene que estudiar en cada una de las unidades productivas. Trabajamos mucho esto en unidades productivas individuales o familiares, como defina cada productor, ¿no? En muchos de los casos es individual y entonces recibo yo la compensación de mi propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi compañero pues puede tener otro trabajo o puede dedicarse a otra actividad y simplemente esta ser complementaria y entonces ahí podría haber un agente diferencial, ¿no? Y entonces puede haber un conflicto. Pero aquí, al tener cada quien su unidad productiva, lo que yo invierto, mi tiempo, mis recursos, ¿no? Los voy a recibir cuando esté cosechando lo que tenga, ¿no? De mi producción. Entonces hay esta compensación. Cada uno de los productores domina la cadena de producción, se estandarizan los procesos de primera para que se puedan estandarizar los costos, ¿no? Cuando estandarizas eso como primera parte, puedes determinar un costo, ¿no? Que le beneficie a todos y que no salga un costo más elevado que el otro, porque muchas veces, en este caso, es creo que de los proyectos más fáciles, pero por ejemplo en las partes artesanales no es mucho más complicado porque hay un desarrollo de habilidades en cada una de las técnicas. Hay una conservación de técnicas y de recursos naturales, se comienza a revalorizar, la empresa social funge
como esta alternativa en donde en un territorio, al compartir saberes, al compartir una actividad productiva, se pueden asociar y pueden de manera colectiva emprender. Y entonces, de manera colectiva, están conservando una herencia cultural y una herencia productiva dentro de su mismo contexto. En la parte familiar, cada vez hay una mayor participación. En este caso, muchas veces involucra a los hijos, ¿no? A los hijos de los productores van tomando roles administrativos porque han desarrollado o tienen otro nivel de estudios que les permita hacer los procesos mucho más eficientes. Entonces van apoyando y van desempeñando otros roles y esta participación aumenta. Primero se comienza con la parte de la aceptación. Hay que trabajar en la parte productiva desde la comunicación en la familia, de que ahora soy parte de este proyecto en una primera cuando inicia, para después ser parte de esta empresa social, ¿no? Y cuando se logra eso y se logra que la misma familia apoya al productor, apoya al artesano, entonces empiezan a involucrar de una manera ya activa, ¿no? Y participando en cada uno de los roles. Hay un acceso a una mayor oportunidad, a un mayor nivel educativo, ¿no? Siempre, como decimos, ¿no? En la empresa social lo que buscamos es que las personas se desarrollen, las personas busquen un bienestar, ¿no? Entonces, primero tengan satisfechas sus necesidades de ellos, ¿no? Que va desde la parte de la alimentación, la parte de la salud y la parte de la educación, ¿no? En primera instancia. En la parte comunitaria, se crea este mayor acceso a alimentos, ¿no? Una de las estrategias que se ha hecho es que muchas veces se desarrolla un cierto tipo de productos locales que tengan un mayor acceso de acuerdo al nivel de ingresos de su territorio. Con eso hacemos que toda la comunidad y que la economía local, pues, uno, llega el producto y la otra, las personas y las otras familias se beneficien y se busque este beneficio social, ¿no? Esto quiere decir, creamos paralelamente estos productos locales porque sabemos que son de beneficio a la salud. En el caso, por ejemplo, de miel, ¿no? Y de los productos de la colmena. El productor se vuelve, pues, se vuelve un referente, ¿no? Entre su misma comunidad y en su misma región. Empiezan a vincularse, ¿no? A través de diferentes tipos de redes. Una muy importante, y es la que también se promueve, es que se vuelvan redes cooperativas, en donde en cada uno de los eslabones también se vayan haciendo alianzas, vayan trabajando en conjunto, comprándole, por ejemplo, insumos a otras cooperativas y a otras sociedades que estén bajo estos principios, ¿no? Con la finalidad de impactar mucho más de manera local y lograr, pues, un mayor impacto social. En la parte de su sector y de su rama económica se van creando diferentes tipos de vinculaciones, ¿no? Tanto con la academia o con redes con el gobierno, con otras redes, con otras cooperativas, que es lo que mencionamos, ¿no? Estos son, bueno, los tres niveles de impacto que se manejan, no solamente en la parte de miel, sino en muchas de las otras empresas en las que estamos trabajando cada uno de los días y en los que muy fuerte creemos que justo es una alternativa de desarrollo local, es una alternativa de un desarrollo territorial, ¿no? Que bajo este tipo de principios, este tipo de crear un bienestar social, ¿no? Trabajando siempre con la solidaridad. Pues, creo que dejamos ya un tiempo para preguntas y respuestas. Sí, perfectísimo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Valeria y Yasmín. La verdad es que agradecemos el compartir su trabajo. De verdad que felicito a la Fundación Legorreta Hernández por este tipo de programas que fomentan el desarrollo social, ¿no? Este tipo de proyectos económicos, siempre tomando en cuenta los recursos naturales.
Totalmente, Rescato es un proyecto que fomenta el desarrollo sustentable, ya que por sus principios y pues hacer un proyecto de desarrollo económico no deja atrás la parte social. Ustedes, bueno, como bien nos lo presentó Yasmín en toda la parte de desarrollo económico y social, siempre está presente la persona, la comunidad, la familia, ¿no? Ante todo. Y obviamente pues la parte del aprovechamiento del recurso, la parte medioambiental. Y pues la verdad es que no me puedo imaginar el desarrollo y el crecimiento que se ha logrado en este tipo de comunidades con la asesoría productiva y comercial que ustedes han brindado. Y pues bueno, no puedo decir muchísimas cosas más y rescato muchísimas cosas más de esta presentación, pero hay muchas preguntas, sobre todo aquí en la plataforma Zoom. Y pues quiero empezar porque si no nos vamos a alargar muchísimo. Aquí nos preguntan que cómo han hecho frente con el desarrollo de la apicultura versus el uso desmedido de pesticidas. ¿Han tenido problemas con este tema? Afortunadamente en algunos de los grupos o regiones en donde trabajamos ya no son zonas de agricultura, sobre todo en el norte y oriente y poniente del estado de Yucatán. No nos hemos enfrentado a esos problemas en esas zonas. Hay otras zonas en donde sí se ha detectado en una primera instancia algunos problemas con el uso indiscriminado de agroquímicos. Lo que hemos hecho es, bueno, primero asegurarnos de que fue el problema que tuvieron las abejas o los apiarios, mandando a hacer análisis, qué fue lo que afectó a las abejas y nos dimos cuenta que realmente sí. En este caso, lo que se recomienda es, bueno, muchos de los productores que son apicultores también tienen milpa. Entonces, a ellos sí se les da la capacitación y se les fomenta el no uso de agroquímicos. Incluso hay otro programa, granjas ecológicas, agroecológicas, en donde se fomenta esa producción libre de químicos. Y también a las personas, a los apicultores se les fomenta qué químicos no deberían utilizar porque pueden dañar a las abejas. Y en caso de ser posible, se recomienda la reubicación de los apiarios, porque hay algunos casos en los que su vecino es el que está utilizando los agroquímicos. Entonces ahí sí vienen con otros tipos de conflictos comunitarios en los que pues no podemos hacer mucho por el uso del vecino. Sin embargo, se está gestionando esta parte comunitaria como para invitar a capacitaciones sobre uso adecuado de los agroquímicos. Es decir, no podemos llegar y decir, oye, no uses un agroquímico, estás perjudicando a él, pero podemos invitarlos, oigan, ¿qué les parece aprender a utilizar correctamente los químicos a todos los productores de la comunidad? Claro, llegar no a imponer, sino a platicarles la problemática y que ellos vean el tipo, o sea, lo que se está causando, ¿no? A raíz del uso indiscriminado o la falta de cómo debemos de usar, ¿no? O cómo usan el agroquímico. Excelente. Tenemos varias preguntas que, bueno, prácticamente es lo mismo, entonces la voy a englobar como que en una. Quisiera saber cómo se podría entrar al programa. Otros nos preguntan cómo podrían afiliarse o cómo podrían participar, cómo adquirir las colmenas mencionadas, el asesoramiento para multiplicarlas, participar en capacitaciones, en apoyos. La verdad es que hay varias preguntas acerca de ese tema. Okay. Justo aquí trabajamos en ciertas comunidades bajo ya una estrategia de territorios con las 4 líneas estratégicas. Sin embargo, como decimos en esta propiedad colectiva, ¿no? Todo lo que se ha desarrollado y toda la parte de
pues sí, desarrollo de capacidades y habilidades, fomentamos que entre los mismos productores se vayan acompañando en estos procesos, ¿no? Entonces, muchas veces hemos tenido la visita, ¿no?, de otros productores que vienen a ver los procesos y entre los mismos productores empiezan a hacer esa transferencia de conocimientos, ¿no? Entonces, les dejamos nuestros datos y ahí podemos hacer mucho tipo de vinculaciones y al final todo lo que se ha desarrollado es social, ¿no? Aquí no es nada privado, entonces todo se puede compartir para hacer llegar tanto manuales como toda la parte de desarrollos que se implementan en la cadena de producción. Excelente, Yasmin, muchas gracias. Aquí nos preguntan igual, ¿se puede tener una colonia para consumo personal, o sea, sin fines de lucro, o no está permitido? En el caso de Melipona bichi, sí, se puede mantener en un área urbana, me imagino que a eso se refiere. De preferencia en la periferia de la ciudad, muy cercano a donde tenga alimento las abejas, porque a pesar, por ejemplo, yo he tenido colmenas en una área urbana donde no había tanto recurso y más que ellas proveerme de miel, yo las tenía que alimentar para que no se mueran. Entonces, a veces, dependiendo del lugar, la ubicación exacta es si te van a dar el recurso para tu aprovechamiento o tú vas a tener que alimentarlas a ellas. Ah, pues sí, o sea, suena lógico, sí, porque si no, no tienen cómo alimentarse y pues no va a ser rendidor, ¿no? O sea, vas a tener que estar alimentando a las abejas para la producción. Ok, sí. Aquí preguntan igual si hay un manual de sistemas de producción apícola actualizado. Si conocen de algún manual o ustedes manejan algún manual de producción apícola actualizado. Sí, para el caso de Melipona, por ejemplo, no, pero nosotros tenemos nuestro propio manual. Para el caso de apicultura, sí, manejamos el de la SADER. Ok, perfecto. Nos preguntan también, ¿cuál es la diferencia en la venta entre la miel de apis y melipona? ¿Por qué son pocos los que se dedican al cultivo de las meliponas? La diferencia en la venta, es decir... En la venta entre la miel de la apis y la melipona. Ya, bueno, sí, la miel de melipona es muy poco conocida. Sin embargo, en los últimos años ya se ha llevado pues mucha labor de rescate de la producción. Pero aún así yo pensaría que, bueno, todo Yucatán ya conoce a la melipona y no es así, ¿no? No todos la conocen. De manera biológica, las colmenas de melipona son mucho más pequeñitas que las de Apis mellifera. Entonces, mientras que una colmena de Apis mellifera te puede producir, no sé, 25 o 30 kilos de miel por colmena al año, melipona te puede producir entre medio kilo, 700 mililitros. Hay colmenas que producen muchísimo, que son 1,5 kilos, 2 kilos. Entonces, sí, por la misma biología de la especie también es muy poquita la producción. También hay un desconocimiento generacional de esta producción, de esta actividad en comunidades rurales, así estuvo. Antes de implementar el proyecto o durante la implementación, se hizo una serie de entrevistas en la comunidad y la mayoría, o sea, se preguntaba quién tiene meliponas o quién ha tenido, y la mayoría te dice, no, mi bisabuelo tuvo, mi abuelo tal vez, mi papá con mi abuelo, pero ya se perdieron 1 o 2 generaciones en las que ya no se cultiva esta especie. Entonces, no es que la venta no se realice, sino que la producción no se ha alcanzado. Yo siempre he dicho, no, si la producción de miel de apis que tenemos en Yucatán, privilegiada, nos la da la flora melífera de Yucatán. Ese mismo potencial tenemos de, si en vez de apis tuviésemos puras meliponas, esas mismas toneladas estaríamos produciendo, ¿no? Es correcto. Somos ricos en biodiversidad de especies de plantas melíferas.
Bueno, pues la verdad es que tenemos muchísimas más preguntas. Voy a hacer dos más ya para terminar. Bueno, también aquí nos dicen si pueden dejar algún lugar donde puedan encontrar el manual mencionado anteriormente. Aquí nos preguntan, ¿han ubicado una mejor zona de producción constante en base anual de miel melipona dentro del estado, ya sea en el norte, en el sur, en el este o en el oeste del estado, o es en todo el estado en general? Bueno, los meliponarios que acompañamos están en el poniente del estado, norponiente, por Junucmá, y hay otros que están en el centro y sur, hasta Sucacap. En el oriente no hemos tenido esa oportunidad de estar. Y la verdad es que sí hemos tenido mayor rendimiento en la zona poniente, pero pues sí, son varios factores, son diversos factores. No significa que solo ahí podría ser exitoso el cultivo de la abeja melipona. También en Sucacap hay diferente tipo de rendimiento, más que de norte a sur del estado. También varía mucho si el meliponario está ubicado cerca de monte conservado. Hay meliponarios que producen muchísimo y están más cercanos al monte, a la selva conservada, que meliponarios que están, a pesar de ser un área rural y que sí producen, pero si están más alejaditas del monte o de la selva, no producen tanto. Es decir, la abeja melipona no recorre grandes distancias para buscar su alimento como la abeja melífera. Entonces sí se reduce un poquito la cosecha si está dentro del área urbana o rural, o si está muy pegadita. O sea, si le pones el meliponario aquí en el caminito donde está esta selva conservada, las colmenas te producen muchísimo, muchísimo. Que es lo que nos mencionabas anteriormente igual, ¿no? O sea, sí puedes tener una colmena para uso personal, o sea, para consumo propio, pero pues si la vas a tener en la ciudad, pues vas a tener que estar alimentando constantemente, ¿no? A la especie. Sí. Excelente. Pues muy bien, les voy a hacer una última pregunta. Aquí, bueno, ya además de las preguntas, nos felicitan muchísimo, valiosísimo su trabajo, piden sus correos, sus contactos, el link del manual igual no los vuelven a pedir. Y pues bueno, aquí por último nos preguntan, son un grupo de meliponicultores que recibieron un proceso de capacitación y están por recibir sus colmenas. Y nos dicen que en un futuro quieren hacer una microempresa. ¿Qué consejos les darían para iniciar? Hay muchos consejos. Creo que primero sería la estandarización de los procesos productivos, ¿no? En cada uno de sus procesos. El segundo, el que al final se vean de una manera colectiva, no de una manera individual, ni buscando un beneficio personal, sino siempre teniendo como trasfondo un beneficio de todos los que forman parte de la sociedad. Teniendo muy claro ahora sí que su mayor intención del por qué están ahí, ¿no? Cuando tenemos una alta intención y sabemos que esa es nuestra meta y eso es lo que estamos buscando, vamos a encontrar ahí toda la motivación ante problemáticas económicas, problemáticas de comercialización, problemáticas administrativas, con esta alta intención del por qué estoy ahí, por qué soy parte de este grupo. El tercero, que se vinculen en su mismo sector, ¿no? Y que se vinculen con muchas instituciones en la parte de incubación y en la parte de aceleración, que hay muchas que muchas veces pensamos que no, ¿no? En el caso de Yucatán, por ejemplo, está el Instituto Yucateco de Emprendedores, que siempre tiene muchísimas convocatorias abiertas y apoya mucho el emprendimiento, tanto individual como el colectivo, ¿no? Entonces, que tuvieran este tipo de acercamiento sin pena y sin miedo, ¿no? Vamos, a ver, buscamos la información y aplicamos y estamos, ¿no? No tener y perder este miedo o esta negatividad que muchas veces nos acompaña ante algo nuevo. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues bueno, nos despedimos.
no me queda más que agradecerles de nuevo a la Fundación, a todo el equipo de trabajo, a ustedes dos, a Valeria y Yasmín, muchísimas gracias. Y pues bueno, a todos los que nos acompañaron aquí en el chat, Yasmín les dejó los contactos tanto de Valeria como de ella. Y pues bueno, tratamos de contestar con el tiempo que teníamos la mayor cantidad de preguntas. Sin embargo, en las puertas también de la Secretaría, como siempre se los menciono, están abiertas. Si tienen alguna otra duda, escríbanos también a nosotros y nosotros también podemos contactar a Valeria o a Yasmín, o también pueden escribirles directamente a ellas en las redes sociales de la Fundación, a los correos que aparecen en pantalla. Y pues bueno, bonita tarde a todos. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, Yasmín. Y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.